Molib no fue el inicio, sino el resultado de un viaje larguísimo, una especie de punto final que reunió lo mejor de todo lo que habían aprendido, perfeccionado y guardado. Y ahora, justo cuando creíamos que ya no podía aparecer nada que cambiara el juego, surge un nuevo enigma en Göbekli Tepe, y decir que es enorme se queda corto. Hoy vamos a hablar de los investigadores veteranos que se negaron a soltar una intuición, de esos que llevan años caminando el mismo terreno, leyendo los mismos informes, y aún así sienten que falta una pieza. Pero antes de seguir, si te gustan estos misterios que te dejan pensando durante días, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios "sigo" para que sepa que quieres la segunda parte, porque lo que viene se pone cada vez más extraño. Lo que encontraron parece sacado de una película, y aún así está ahí, bajo la montaña. Una entrada oculta enterrada bajo una sustancia negra rarísima, como si alguien hubiese querido taparla para siempre. Y cuando digo para siempre, lo digo en serio. Como si al final de todo hubieran decidido enterrarlo, sellarlo y convertirlo en una cápsula del tiempo, para que nadie entrara, para que nada saliera, para que el secreto se quedara donde estaba. Durante mucho tiempo, casi todo el mundo creyó que Göbekli Tepe era solo lo que se ve arriba, los grandes círculos de piedra, los pilares en forma de T, las tallas de animales. Ese lugar fue construido alrededor del año 9600 a.C., lo que lo convierte en algo de unos 12.000 años de antigüedad. 12.000 es un número tan gigantesco que cuesta imaginarlo. Es muchísimo más antiguo que Stonehenge y también mucho más antiguo que las grandes pirámides de Egipto, y por eso hay quienes lo llaman el nacimiento de la civilización. Pero quizá esa etiqueta se queda a medias, porque lo que vemos en la superficie podría no ser el principio, sino el final, un marcador, una culminación, un hasta aquí, que junta lo mejor de un proceso que llevaba mucho tiempo cocinándose. Durante años, los expertos pensaban que ya lo habían entendido, que lo importante estaba arriba, a la vista, pero una revisión del terreno lo cambió todo, porque detectaron un espacio bajo el montículo y no estaba ahí por accidente. No era una cueva natural que se hundió, no era una grieta del agua, era algo planificado, algo construido, un diseño que según los datos se hundía hacia abajo como un edificio entero enterrado. 13 niveles en las entrañas de la roca. Para que te hagas una idea, sería como enterrar un bloque moderno de apartamentos bajo tierra y hacerlo sin maquinaria moderna, sin acero, sin hormigón, y aún así lograr líneas rectas, esquinas limpias y espacios definidos. Y había más, mucho más. Aparecieron miles de canales estrechos, como respiraderos, que llevaban aire hacia las zonas más profundas, una red tan amplia que parecía pensada para que, abajo, del todo, todavía se pudiera respirar. Y ahí es cuando la historia se rompe, porque esto no encaja con lo que se supone que era posible hace 12.000 años. Cuando el equipo por fin tuvo permiso para mover algunas piedras superiores y acercarse, no esperaban un cuento de terror, esperaban algo normal. Cerámica antigua, restos de comida, herramientas, quizá un lugar donde alguien durmió. Pero no encontraron nada de eso. No hallaron herramientas, no hallaron restos de comida, tampoco encontraron un enterramiento común. Lo que apareció allí abajo no encajaba en ninguna categoría conocida del mundo antiguo, y eso fue lo que más inquietó al equipo, porque durante casi 10 años, un pequeño grupo de investigadores veteranos había tenido la misma sensación incómoda. Algo no cuadraba. Eran personas que habían pasado décadas caminando por esa meseta, midiendo, comparando, leyendo cada informe publicado desde el primer día, y todos llegaban a la misma conclusión, silenciosa. Todo el mundo miraba hacia arriba, pero nadie estaba haciendo bien las cuentas. Un grupo capaz de planificar círculos de piedra que pesan toneladas no se detiene simplemente en la superficie. No tiene sentido. Esa fue la intuición que nunca los abandonó. Pensaban que el lugar no se había construido solo hacia arriba, sino también hacia adentro, que partes de la colina habían sido ocultadas de forma deliberada. Durante años eso fue solo una teoría, una idea incómoda que no encajaba en los libros, hasta que por fin pudieron usar equipos más potentes. Sin mover ni una sola roca, comenzaron a escanear el subsuelo con radar de penetración terrestre, atravesando la caliza como si fuera cristal. Meses después, los datos revelaron algo imposible de ignorar. Allí donde debía haber roca sólida, apareció una sombra. No era una grieta irregular, no era un vacío creado por el agua. Tenía paredes rectas, ángulos definidos. Los geólogos fueron claros, la naturaleza no. Crea cuadrados perfectos a esa profundidad. Eso era una cámara. Y lo más extraño es que estaba justo en el borde del montículo, en un punto que nadie había investigado en décadas, como si hubiese estado siempre a la vista, pero todos hubieran decidido mirar hacia otro lado. El equipo no tenía permiso para excavar en serio. El sitio es extremadamente protegido. Solo podían observar, medir y registrar imágenes con el radar. Pero cuanto más claras eran las imágenes, mayor se volvía el misterio. Aquel
Aquella anomalía tenía un techo. Era amplia, no se parecía a los pozos de almacenamiento de épocas posteriores, tampoco a un pozo de agua. De hecho, no se parecía a nada conocido en Turquía. Era un espacio creado con intención y escondido con cuidado. Incluso se dieron cuenta de que mapas antiguos ya marcaban esa zona, aunque nadie la había abierto jamás. Eso llevó a una pregunta inquietante. ¿Y si equipos anteriores vieron algo y decidieron no tocarlo? Con el tiempo, llegó un permiso limitado. Podían mover algunas piedras superficiales, nada más. Y fue entonces cuando apareció la entrada. Un hueco estrecho, tallado directamente en la roca madre. Los bordes eran limpios, con marcas claras de herramientas de piedra, pero la entrada estaba completamente bloqueada por una sustancia negra y densa. No era tierra, no era barro. Era algo que no debería estar ahí. Una mezcla de alquitrán y ceniza, endurecida como piedra, tan compacta que ni el aire podía pasar. Aquello no había caído por accidente, no se había acumulado con el tiempo. Era un sello. 12,000 años atrás, alguien quiso asegurarse de que lo que estaba dentro no saliera jamás. Y cuanto más lo analizaban, más claro quedaba que aquello no era un simple almacén ni una tumba común. Algunos investigadores empezaron a susurrar teorías extremas. ¿Y si esto no era para guardar cosas, sino para sobrevivir a algo? 12,000 años atrás coincide con el final de la última glaciación y con el periodo conocido como el Joven Drias, una época de cambios climáticos brutales, inundaciones y caos ambiental. Si la gente de Göbekli Tepe sabía que venía un desastre, tal vez construyó este complejo de 13 niveles para proteger lo más importante. Pero entonces surgía otra pregunta. Si era un refugio, ¿por qué los espacios eran tan pequeños? ¿Por qué los pasillos eran tan estrechos que apenas se podía respirar? Y ahí es donde las teorías empezaron a volverse aún más inquietantes. Algunos empezaron a pensar que aquel lugar no había sido hecho para que la gente viviera allí dentro. No al menos de la forma que entendemos hoy un refugio. Había algo raro en las proporciones, en la forma en que el aire circulaba, en la manera en que el sonido rebotaba contra las paredes. Surgió entonces una idea mucho más extraña. ¿Y si toda la montaña había sido convertida en una especie de dispositivo? Los miles de conductos verticales quizá no estaban pensados solo para respirar, sino para transmitir vibraciones, para mover el sonido hacia abajo, capa por capa. Imagina por un momento todo el monte resonando con un zumbido profundo, casi imperceptible, algo que no se oye con los oídos, sino que se siente en el cuerpo. En muchas culturas antiguas, el sonido era usado para curar, para entrar en trance, para alterar la conciencia. Si toda la estructura de 13 niveles funcionaba como un resonador gigante, entonces lo que hubiera en el fondo podría haber sido la razón de todo. El trabajo se volvió lentísimo cuando llegaron al sello negro. Ya no estaban excavando tierra blanda, estaban enfrentándose a una barrera creada con intención. Aquella sustancia no era simple alquitrán. Los análisis de laboratorio mostraron que se trataba de una mezcla compleja, betún natural combinado con cenizas y aglutinantes orgánicos. En otras palabras, una especie de pegamento primitivo extremadamente duradero. Cuando estos materiales se mezclan, se endurecen con el tiempo y se vuelven casi impermeables al aire y al agua. Encontrar algo así en un lugar de 12,000 años de antigüedad dejó a los arqueólogos sin palabras. Ese tipo de conocimiento químico suele asociarse a civilizaciones mucho más recientes, y sin embargo, allí estaba. Ese sello no se hizo para unos años, se hizo para la eternidad. Durante semanas debatieron el porqué. No construyes un sistema de ventilación tan complejo y luego sellas la entrada a menos que estés protegiendo algo o encerrando algo. Los habitantes actuales de la zona siempre han evitado ese lado del montículo. No tienen una razón concreta, ninguna historia clara, solo una sensación transmitida de generación en generación. Mejor no acercarse. Eso hizo que el ambiente fuera aún más pesado. Cada piedra retirada se documentó con extremo cuidado. Cualquier error podía destruir para siempre la evidencia de cómo se había hecho el sellado. Y entonces descubrieron algo todavía más inquietante. El material negro no estaba solo en la entrada. Se extendía hacia adentro rellenando el pasaje, como si hubieran vertido la mezcla hasta colapsar completamente el corredor. Aquello debió de requerir el trabajo coordinado de cientos de personas durante días. Todo ese esfuerzo para cerrar un único lugar. Cuando por fin rompieron el último tramo, el aire que salió de dentro era frío, denso, con olor a roca antigua. El pasadizo descendía con una inclinación pronunciada y era tan estrecho que solo podían entrar de uno en uno. Las paredes estaban sorprendentemente lisas, trabajadas a mano. Se veían marcas donde la caliza había sido rebajada para hacer el paso más ancho en algunos puntos y más estrecho en otros. No era un espacio improvisado, estaba diseñado. Y una cosa quedó clara enseguida: aquello no era un hogar. No había restos de humo en el techo, no había basura, no había huesos de animales. Los lugares donde la gente vive siempre dejan desorden. No, estaba limpio, controlado. Cada paso hacia abajo
abajo daba la sensación de que el lugar estaba hecho para hacerte sentir pequeño, vulnerable. El uso de aquel betún oscuro empezó a verse con otros ojos. Traer ese material desde tan lejos no tenía sentido si solo era un sello cualquiera. Algunos se preguntaron si no era también una barrera, una especie de escudo. Hoy usamos plomo o cemento para bloquear radiación. Suena absurdo pensar algo así aquí, pero la pregunta quedó flotando. ¿Qué creían estar conteniendo? A cada capa que retiraban, la sensación de estar cruzando un límite prohibido se hacía más fuerte. Era como si estuvieran pelando una herida que nunca debía abrirse. No solo estaban entrando en un espacio físico, sino atravesando una decisión tomada al amanecer del tiempo. El aire se volvía más pesado cuanto más descendían, no porque faltara oxígeno, sino por la carga emocional del lugar. Aquello no era una cueva común, no era un refugio improvisado, era un entorno cuidadosamente controlado. A medida que avanzaban por los niveles inferiores, el silencio se volvió casi insoportable. En la mayoría de yacimientos antiguos siempre aparece algo, un fragmento de herramienta, un resto de carbón, una señal mínima de vida. Pero en este laberinto de 12.000 años no había nada, nada fuera de lugar, nada olvidado. Era como si los constructores hubieran limpiado el sitio con obsesión antes de abandonarlo. Los pasillos obligaban a girar el cuerpo, a avanzar de lado. Uno de los expertos comentó que esa forma de diseño no era casual, servía para controlar el movimiento. Aquí no se podía correr, no se podía entrar con prisa. Cada paso obligaba a pensar. Las paredes de caliza estaban frías al tacto. En algunos tramos eran completamente lisas, sin ninguna decoración, sin símbolos, sin figuras como las que se ven en los pilares de la superficie. No había animales, ni escenas, ni mensajes visibles, solo piedra pulida, como si miles de manos la hubieran rozado durante generaciones. Eso indicaba que mucha gente bajó por allí antes de que el lugar fuera sellado, pero no vivían allí, solo pasaban, entraban y salían, como si cumplieran una función concreta. En el cuarto nivel alcanzaron una sala más amplia, perfectamente cuadrada, demasiado perfecta. En el centro, tallada directamente en la roca madre, había una escalera. No era una sucesión irregular de peldaños. Cada escalón tenía exactamente la misma altura y profundidad. Los midieron varias veces para asegurarse. Ese nivel de precisión no suele aparecer hasta miles de años después, en sociedades con reglas matemáticas bien establecidas. Y sin embargo, ahí estaba. Lo más inquietante era el desgaste. Los peldaños estaban hundidos en el centro. La caliza dura no se erosiona así con facilidad. Para lograr ese nivel de desgaste, miles de personas debieron subir y bajar por esa escalera durante un periodo larguísimo, siglos, quizá más. Eso significaba que el camino no era simbólico para unos pocos, sino un recorrido repetido generación tras generación. Pero entonces llegó la pregunta inevitable: ¿a dónde conducía? La escalera terminaba de forma abrupta contra una pared sólida de roca. No había puerta, no había abertura, no había marcas de cierre, solo una superficie plana, vertical, como si fuera parte natural de la montaña. El equipo quedó desconcertado. ¿Por qué construir una escalera tan perfecta que no lleva a ninguna parte? Buscaron grietas, mecanismos ocultos, señales de un acceso sellado. Nada, era una pared continua. Algunos pensaron que podía tratarse de un error, pero eso no encajaba con la precisión del resto del complejo. Otros empezaron a considerar que llegar hasta esa pared era el objetivo, que bajar por la escalera y detenerse frente a ella formaba parte de un ritual. Y ahí es donde las ideas empezaron a volverse realmente inquietantes. Si durante siglos la gente bajó hasta ese punto solo para mirar una pared, quizá no era una pared cualquiera, tal vez era un límite o una pantalla. En la oscuridad total, con una sola lámpara, la mente humana puede empezar a ver cosas que no están ahí, visiones, formas, sombras. ¿Qué creían ver esas personas cuando llegaban al final del descenso? El desgaste de los escalones demostraba que aquello no fue una visita ocasional. Cientos, quizá miles de personas siguieron ese mismo recorrido a lo largo de generaciones. No estaban explorando, no estaban perdidos, estaban obedeciendo un camino marcado por alguien, por una autoridad que decidía quién podía bajar y hasta dónde. La organización del conjunto, capa tras capa, nivel tras nivel, hablaba de jerarquía. No todos llegaban al fondo. Cuanto más profundo descendías, más cerca estabas del secreto que necesitaba miles de conductos de aire para mantener el ambiente estable. Aquello no era una cueva natural, era un espacio diseñado, un templo de silencio. El equipo llevó de nuevo el equipo de escaneo para observar qué había más allá de la pared al final de la escalera. Nadie hablaba mientras la imagen se formaba en la pantalla, y cuando apareció, todo se detuvo. Detrás de esa pared había otra cámara. No era grande, no era monumental, era pequeña, casi íntima, de forma circular. La decisión fue inmediata, tenían que abrirla. Con herramientas pequeñas y precisas, comenzaron a cortar la roca con extremo cuidado
para no provocar derrumbes ni alterar el entorno. Cuando retiraron el primer bloque, introdujeron una cámara. El interior estaba vacío de objetos. No había oro, no había estatuas, no había muebles, pero en el centro del suelo, dispuestos en un círculo perfecto, había varios cráneos. No había cuerpos, no había brazos, ni piernas, ni costillas, solo cráneos, colocados de manera deliberada, con los rostros orientados hacia el centro del círculo. No estaban tirados, no estaban amontonados. Aquello era una colocación consciente. Cuando finalmente entraron en la cámara, entendieron por qué este hallazgo no se parecía a nada conocido en Turquía. Los cráneos no parecían humanos. Y no, eso no significa seres de otro planeta. Significa algo mucho más inquietante. Eran humanos que habían sido modificados de una forma extrema. Los cráneos eran anormalmente largos. La parte posterior del cráneo se extendía hacia atrás de manera exagerada, como si hubiese sido estirada durante años. Esta práctica se conoce como deformación craneal intencional. Se produce cuando se envuelve la cabeza de un bebé con vendas o tablas mientras los huesos aún son blandos, obligando al cráneo a crecer en una forma alargada en lugar de redonda. Se han encontrado ejemplos de esto en otras culturas antiguas, pero nunca tan antiguos y nunca tan extremos. Estos cráneos eran casi el doble de largos que un cráneo humano promedio. Los especialistas quedaron en estado de shock. Con una antigüedad de 12.000 años, este sería el ejemplo más antiguo conocido de esta práctica en todo el mundo. Pero el detalle más inquietante no era solo la forma, era el contexto. Esas cabezas habían sido separadas de sus cuerpos. En muchas culturas neolíticas, cuando se conserva un cráneo es como acto de respeto. Se cubre con yeso, se guarda en el hogar, se honra a un ancestro o a un líder. Pero aquí no había honor. Estos cráneos estaban escondidos a 13 niveles bajo tierra, detrás de una escalera que no llevaba a ningún sitio, en una cámara sellada con alquitrán antiguo. No estaban siendo recordados, estaban siendo aislados. En los registros internos, algunos investigadores dejaron de llamarlos personas y empezaron a usar una categoría distinta, no humanos. No porque no lo fueran biológicamente, sino porque, para la gente de hace 12.000 años, ya no pertenecían al grupo humano. Habían sido transformados en otra cosa y luego apartados del mundo. Algunos comenzaron a señalar similitudes inquietantes entre estos cráneos alargados y antiguas descripciones de seres observadores, dioses o vigilantes que aparecen en textos antiguos como el Libro de Enoc. Surge entonces una pregunta imposible de ignorar. ¿A quién intentaban imitar cuando deformaban así las cabezas de sus hijos? No se deforma el cráneo de un niño sin motivo. Es una decisión dolorosa, lenta y deliberada. Siempre se hace para parecerse a algo que se considera superior. Cuando esos imitadores morían, sus cabezas eran llevadas al punto más profundo y protegido del lugar y selladas, como si incluso su recuerdo fuera peligroso, como si verlos fuera una maldición, como si representaran algo que la comunidad no podía permitirse dejar libre. Lo que salió a la luz en ese punto cambia por completo la forma en que entendemos a las primeras sociedades humanas. Durante décadas se nos enseñó una historia cómoda, pequeños grupos de cazadores-recolectores que poco a poco aprenden a cultivar la tierra, se vuelven más pacíficos, se organizan, levantan templos y dan origen a la civilización. Pero lo que revela este complejo subterráneo apunta a algo mucho más oscuro. Sugiere que el verdadero motor de esas primeras comunidades no fue solo la cooperación, sino el miedo, un miedo profundo, compartido, y la necesidad urgente de controlar aquello que no comprendían. No estamos hablando simplemente de un templo, estamos hablando de una estructura subterránea gigantesca, un laberinto de 13 niveles tallado directamente en la roca viva, construido con una precisión que no debería existir en una época en la que se supone que la gente apenas dominaba herramientas de piedra. Miles de conductos de ventilación, pasillos diseñados para limitar el movimiento, escaleras geométricamente perfectas, cámaras limpias, silenciosas, vacías. Todo ese esfuerzo, generación tras generación, concentrado en un único objetivo: aislar algo, contenerlo, mantenerlo apartado del mundo de los vivos. Cuando uno se detiene a pensarlo, el impacto es abrumador. Criar a un hijo, deformar intencionalmente su cráneo durante años, separarlo simbólicamente del resto de la comunidad y finalmente, cuando muere, llevar su cabeza a las profundidades de la tierra y sellarla para siempre. Eso no es un acto casual, eso es una decisión colectiva, sostenida en el tiempo. Significa que estas personas creían que aquello representaba un peligro real, algo que no debía volver a emerger jamás. En la superficie, Göbekli Tepe nos muestra animales tallados, pilares imponentes y una aparente celebración simbólica del mundo natural. Pero bajo esa belleza, bajo esa fachada ritual, se ocultaba otra tarea. Mientras algunos vivían, cazaban y quizás celebraban ceremonias a la luz del sol, otros descendían a la oscuridad para cumplir una función distinta: administrar el miedo.
miedo, vigilar el límite, asegurarse de que lo que estaba abajo permaneciera abajo. Algunos investigadores plantean que aquellos individuos no eran vistos como monstruos, sino como algo aún más peligroso, seres sagrados que habían cruzado una línea, deidades, intermediarios, imitaciones imperfectas de algo más antiguo y poderoso. Si se los consideraba dioses, quizás se volvió demasiado arriesgado dejarlos entre los humanos. Si se los veía como algo antinatural, la solución fue la misma: separarlos, ocultarlos, borrarlos de la historia visible. Y entonces surge una idea todavía más inquietante. ¿Y si este sistema no fue pensado solo como una prisión, sino también como una cápsula del tiempo? Cuando quieres preservar algo durante miles de años, no lo dejas en la superficie, expuesto al clima, al saqueo, al olvido. Lo entierras profundamente en un lugar donde la temperatura es constante, donde nada cambia. Quizá esos cráneos no solo estaban siendo ocultados, quizá estaban siendo guardados para alguien, para un futuro lejano, para una civilización capaz de entender lo que ellos no podían. Algunas teorías más provocadoras sugieren que esos restos podrían contener información biológica única, ADN antiguo que no encaja del todo en el árbol humano moderno. Si quienes vivían en Göbekli Tepe sabían que su mundo estaba llegando a su fin, tal vez decidieron dejar un registro, no en piedra, no en escritura, sino en hueso, en biología, en silencio. Si algún día se pudiera analizar a fondo ese material genético, podríamos descubrir que no se trata solo de humanos deformados por tradición cultural, sino de una rama distinta de inteligencia, algo que coexistió con nuestros antepasados durante un tiempo y luego desapareció. No de forma pacífica, sino mediante conflicto, exclusión y enterramiento. Una victoria que fue tan traumática que tuvo que ser olvidada. Eso lleva a una última pregunta, quizá la más incómoda de todas. ¿Y si quienes enseñaron a nuestros ancestros a construir, organizarse y trabajar la piedra no eran del todo humanos? ¿Y si la civilización misma es un legado heredado de algo que luego decidimos enterrar porque nos daba miedo? Vivimos en un mundo levantado sobre conocimientos que no entendemos del todo, transmitidos por seres con los que no supimos convivir. La evidencia, si existe, sigue ahí abajo, en silencio, en la oscuridad, 13 niveles bajo tierra, esperando. Y entonces cabe preguntarse algo muy serio. Si esas personas de hace 12,000 años hicieron todo lo posible por sellar ese lugar para siempre, ¿deberíamos haberlo abierto? ¿O hay secretos antiguos que se ocultaron por una razón? Cuando uno se detiene sobre la superficie de Göbekli Tepe hoy en día, rodeado por pilares antiguos y relieves de animales que parecen observarte desde otro tiempo, todo transmite asombro. Es fácil sentir admiración, incluso orgullo, por la capacidad simbólica de nuestros antepasados. Pero ahora, sabemos que esa imagen es incompleta, porque justo bajo tus pies, oculto bajo toneladas de tierra y roca, existe un mundo completamente distinto. Un mundo oscuro, silencioso y deliberadamente borrado. La idea de que todo aquello fue construido solo para adorar, celebrar o reunirse empieza a desmoronarse. Lo que surge en su lugar es una historia mucho más incómoda. Una historia donde la organización social no nace únicamente del deseo de convivir, sino de la necesidad de controlar algo que generaba un miedo profundo. Un miedo tan grande que justificó generaciones de trabajo, sacrificio y silencio. Un miedo que llevó a excavar 13 niveles en la roca, a diseñar sistemas de aire imposibles para su tiempo y a sellar todo con una sustancia creada para durar eternamente. Si aquellos cráneos realmente representaban algo peligroso, entonces el mensaje es claro. Las primeras sociedades humanas no solo se unieron para crear, sino también para excluir, para decidir quién pertenecía y quién no, para definir qué era humano y qué debía ser apartado. Ese tipo de decisión requiere poder absoluto, reglas estrictas y una obediencia colectiva que no encaja con la imagen romántica del pasado que solemos aceptar sin cuestionar. Y cuanto más se piensa en ello, más perturbadora se vuelve la posibilidad de que ese lugar no fuera solo una prisión, sino también un mensaje dirigido al futuro, a nosotros. Si querían que aquello se conservara durante miles de años, lo hicieron de la única forma posible, enterrándolo profundamente, en condiciones estables, fuera del alcance del tiempo. Tal vez no intentaban esconderlo para siempre, sino preservarlo hasta que alguien estuviera preparado para entenderlo. Eso abre una puerta que muchos preferirían mantener cerrada, porque si esos restos no encajan del todo en nuestra historia biológica, si representan una línea distinta de inteligencia, entonces nuestra versión del origen de la civilización cambia por completo. Ya no seríamos los únicos protagonistas del comienzo, seríamos herederos, beneficiarios de conocimientos que no nacieron del todo de nosotros mismos. La posibilidad de que nuestros antepasados aprendieran de algo que luego decidieron eliminar y borrar, plantea una pregunta imposible de ignorar. ¿Está nuestra civilización construida sobre un acto de
miedo? ¿Sobre una expulsión tan traumática que tuvo que ser enterrada, sellada y olvidada? Vivimos rodeados de monumentos, templos y ciudades sin preguntarnos qué verdades quedaron bajo ellos. Quizá por eso tantas culturas antiguas hablan de dioses caídos, vigilantes, seres que enseñaron y luego desaparecieron. Tal vez no son solo mitos, tal vez son ecos deformados de una historia que nunca se contó completa, una historia que duerme bajo tierra, protegida por roca, silencio y betún antiguo. Al final, queda una última duda, la más incómoda de todas. Si las personas de hace 12.000 años hicieron todo lo posible por asegurarse de que esto no fuera abierto, ¿tenemos derecho a hacerlo? ¿O hay conocimientos que se ocultaron no por ignorancia, sino por supervivencia? Quizá la verdadera lección de Göbekli Tepe no es lo que nos muestra en la superficie, sino lo que intentó ocultar bajo ella. Y quizá, solo quizá, no todo lo que puede descubrirse debería ser despertado. Si esta historia te dejó pensando, deja tu opinión en los comentarios. Apoya el contenido y suscríbete para más misterios como este. Porque cuanto más miramos al pasado, más claro queda que todavía no entendemos del todo quiénes somos, ni de dónde venimos.